En este video, nos adentraremos en un fascinante viaje de descubrimiento hacia la energía femenina. Más allá de géneros y roles predefinidos, la energía femenina es una fuerza poderosa y transformadora que reside en cada uno de nosotros. Exploraremos cómo esta energía se manifiesta en nuestra vida cotidiana, conectando con cualidades como la compasión, la creatividad, la colaboración y el amor incondicional. Descubriremos cómo sanar y equilibrar esta energía dentro de nosotros para alcanzar una mayor armonía y plenitud en nuestras vidas. Únete a nosotros en este apasionante viaje hacia el conocimiento y la comprensión de la esencia de lo femenino en nuestro interior. ¿Qué ha lastimado a la energía femenina? La herida con lo femenino es como una tristeza que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Es como una herida antigua que nos ha hecho sentir mal y ha hecho que nos alejemos de lo que realmente somos y de lo que sabemos. Nos ha hecho difícil amar, laborar y expresar lo que queremos para ser felices y disfrutar de la vida. Pero no te preocupes, podemos sanar esa herida y aprender a ser felices y amarnos a nosotros mismos para llegar a tener la abundancia que tanto anhelamos. La herida con la energía femenina es como una tristeza que ha pasado de mamá a hija por muchas generaciones. Es como una herida muy antigua que ha dejado marcas en el corazón de las mujeres. Algunos de los dolores ancestrales que han contribuido a esta tristeza son: 1. Que en el pasado a las mujeres no se les trataba bien y no se les daba el mismo valor que a los hombres. 2. Que a veces a las mujeres se les decía que no debían mostrar sus sentimientos, lo que las hizo sentirse desconectadas de lo que realmente sienten. 3. Que, en algunos momentos de la historia, las mujeres han sufrido cosas malas y eso ha afectado su capacidad para amar y confiar. 4. Que a veces a las mujeres no se les daba la misma oportunidad que a los hombres para aprender y ser lo que querían ser. 5. Que algunas familias tenían problemas y eso hizo que se transmitieran tristezas y problemas a través de los años. Además, hay otros dolores ancestrales que también han afectado a las mujeres, como: 1. Opresión y desvalorización. La historia de la humanidad ha estado marcada por periodos en los que las mujeres han sido oprimidas y desvalorizadas, lo que ha generado una herida colectiva en la energía femenina. 2. Represión emocional. En algunas culturas y sociedades, se ha enseñado a las mujeres a reprimir sus emociones y necesidades, lo que puede dar lugar a una desconexión con su verdadera esencia. 3. Trauma y violencia. Experiencias traumáticas y abusos sufridos por mujeres a lo largo de la historia pueden dejar una huella en la energía femenina, afectando su capacidad para amar y confiar. 4. Limitaciones en el desarrollo personal. En el pasado, a las mujeres se les negaba el acceso a la educación y a oportunidades para desarrollar su potencial, lo que podía llevar a sentirse subestimadas y no valoradas. 5. Patrones familiares disfuncionales. Las dinámicas familiares disfuncionales pueden transmitir creencias y comportamientos negativos hacia lo femenino, perpetuando la herida a través de las generaciones. 6. Desconexión con la espiritualidad femenina. A lo largo de la historia, las tradiciones espirituales y religiosas dominantes han relegado y minimizado el papel y la importancia de lo femenino en lo sagrado. Esta desconexión con la espiritualidad femenina puede generar una herida profunda en la relación de las mujeres con su propia esencia y su capacidad de conectarse con lo divino. 7. Discriminación y estigmatización de la sexualidad femenina. La sexualidad femenina ha sido históricamente estigmatizada y controlada, lo que ha llevado a una herida ancestral en la energía femenina. La represión y la falta de libertad para explorar y expresar la sexualidad pueden generar sentimientos de vergüenza y culpa, afectando la confianza y la autonomía de las mujeres en este aspecto de sus vidas. Pero no te preocupes, estamos trabajando para sanar estas heridas y valorar a todas las personas por igual, sin importar si son mujeres o hombres. Todos somos importantes y merecemos ser amados y respetados. Juntos, podemos construir un mundo más justo y amoroso para todos. Es importante reconocer que la sanación de la energía femenina implica un proceso de comprensión, perdón y liberación tanto a nivel personal como colectivo. A través de la curación y el empoderamiento, podemos sanar estas heridas ancestrales y recuperar nuestra verdadera esencia femenina. La energía femenina es aquella que está presente en todos, sin importar si somos hombres o mujeres. Se refiere a aspectos como la compasión, el amor, la apertura, la sensibilidad y la colaboración. También está vinculada a la creatividad, la confianza y la ayuda a los demás. Además, se relaciona con la parte más profunda de nosotros mismos y la solidaridad entre mujeres. ¿Cuál es el origen de la herida en la energía femenina?
1. Cuando estaban esperando tu llegada, tus padres pensaron que ibas a ser un niño. 2. La herida en la energía femenina tiene sus raíces en una sociedad patriarcal que ha desvalorizado y rechazado aspectos auténticos relacionados con lo femenino. 3. Lo femenino ha sido ocultado y negado, considerado como débil y temido por su poder potencial. 4. Esta herida también se desarrolla en nuestra relación con nuestra madre, la figura más significativa que representa la energía femenina y nos enseña cómo interactuar con ella. 5. Las creencias de nuestra madre sobre la energía femenina también están influenciadas por su propia historia y la de sus ancestros, lo que se transmite a través del linaje materno. 6. En consecuencia, muchas mujeres han aprendido a rechazar partes de sí mismas y terminan identificándose más con valores masculinos predominantes. 7. Esto puede llevar a sentirnos pasivas, inferiores, dependientes y desconectadas de nuestras emociones y necesidades. También puede dar lugar a una relación con otras mujeres basada en la rivalidad. 8. Herida de la supresión de la expresión emocional. En una sociedad que ha reprimido las emociones femeninas, muchas mujeres han experimentado la herida de la supresión emocional. Desde temprana edad, se les ha enseñado a contener sus sentimientos y a no mostrar vulnerabilidad. Esto puede llevar a una desconexión con las propias emociones y dificultades para expresar y comunicar lo que se siente realmente. 9. Herida del perfeccionismo y la autocrítica. Debido a las expectativas sociales y culturales, muchas mujeres enfrentan la herida del perfeccionismo y la autocrítica. Se sienten presionadas para ser siempre impecables en su apariencia, comportamiento y logros. Esta constante búsqueda de la perfección puede afectar su autoestima y llevar a una sensación de insatisfacción constante consigo mismas. 10. Herida de la dependencia y la falta de empoderamiento. En una sociedad que ha perpetuado roles de género estereotipados, muchas mujeres han experimentado la herida de la dependencia y la falta de empoderamiento. Se les ha enseñado a depender de otros para su bienestar y a no confiar plenamente en sus propias capacidades. Esto puede resultar en una sensación de impotencia y dificultades para tomar decisiones y establecer límites. A continuación, veremos algunas señales que indican que nuestra energía femenina está herida. 1. Baja autoestima y falta de empoderamiento. Te sientes insegura, no te valoras, careces de confianza en ti misma y te comparas con los demás. No reconoces tus propios talentos y dones. 2. Dificultad para ser auténtica y miedo al rechazo. Te cuesta mostrarte tal como eres, expresar tu opinión y establecer límites. Sientes miedo de ser rechazada y tiendes a complacer a los demás, incluso a expensas de tus propias necesidades. 3. Diálogo interno negativo. Tienes pensamientos limitantes y destructivos que te hacen sentir indigna de éxito, amor y abundancia. Te criticas constantemente y te hablas de forma poco amorosa. 4. Bloqueo en tu creatividad. Te cuesta ser creativa y generar nuevas ideas. Sientes que tu energía creativa está bloqueada. 5. Dificultad para manifestar tus sueños. Te resulta complicado llevar a cabo tus sueños y proyectos. Tienes dificultades para materializar tus ideas y metas. 6. Relaciones conflictivas con otras mujeres, especialmente con tu madre. Las relaciones están marcadas por la crítica, la rivalidad y la envidia. Pueden haber malentendidos y sentimientos de frustración y rabia al relacionarte con ellas. 7. Desconexión emocional. Te sientes desconectada de tus emociones y no sabes cómo expresar lo que realmente sientes. Puedes reprimir tus sentimientos o no reconocerlos. 8. Sensación de vacío interior. A veces sientes un vacío en tu interior, como si te faltara algo importante en tu vida. Puedes buscar llenar ese vacío con cosas externas, pero aún así persiste. Estas señales pueden ser indicativas de que tu energía femenina está herida. Reconocer estas señales es el primer paso para sanar y restaurar el equilibrio en tu energía femenina, y así vivir una vida más plena y auténtica. ¿Cómo reconocer un femenino saludable y empoderado? Una energía femenina saludable se identifica por encarnar las siguientes características. 1. Empoderada y en confianza. Se siente conectada a su poder interior, empoderada y segura de sí misma. Cree en sus capacidades y se reconoce como merecedora de vivir una vida plena y abundante. 2. Compasiva y amorosa. Es compasiva y empática. Muestra amor y cuidado hacia sí misma y hacia los demás. Está dispuesta a ayudar y entregarse con amor a los demás. 3.
Creativa y manifestadora. Es una mujer creativa, capaz de materializar y manifestar sus sueños y proyectos. Sabe cómo convertir sus ideas en realidad. 4. Conexión emocional y autocuidado. Está conectada con su mundo emocional, reconoce sus necesidades y se cuida a sí misma. Sabe cómo atenderse y darle importancia a su bienestar emocional y físico. 5. Autoaceptación y autenticidad. Se acepta a sí misma tal como es y se muestra auténtica en todas las áreas de su vida. No tiene miedo de ser quien realmente es y se muestra tal como es sin tratar de impresionar a los demás. 6. Relaciones saludables y empáticas. Tiene relaciones interpersonales saludables, basadas en la empatía, el respeto y la comprensión mutua. Sabe cómo establecer límites sanos y mantener relaciones equilibradas. 7. Confianza en su intuición. Escucha y confía en su intuición. Sabe cómo seguir su sabiduría interior y tomar decisiones basadas en lo que siente en su corazón. Una energía femenina que ha sanado y ha alcanzado un equilibrio en estas áreas es capaz de vivir una vida auténtica y plena, en sintonía con su esencia femenina y en armonía consigo misma y con su entorno. Esta sanación y empoderamiento permite que la mujer se exprese desde su verdadero ser y viva una vida significativa y satisfactoria. Despertar a la mujer poderosa en ti. ¿Cómo sanar tu energía femenina? 1. Conecta contigo misma, escucha tus emociones y reconoce lo que necesitas. 2. Date tiempo para cuidarte y hacer lo que te hace sentir bien. 3. Reconoce tus talentos y virtudes, agradeciendo por ellos. 4. Baila, mueve tu cuerpo y siéntelo para conectar con tu interior. 5. Expresa tu creatividad pintando, escribiendo o creando sin juzgarte. 6. Imagina tus sueños sin límites, escríbelos y déjalos volar. 7. Deja ir creencias que te limiten y libérate de ellas. 8. Cambia pensamientos negativos por afirmaciones positivas. 9. Ten una conversación sincera y reconciliadora con tu madre. 10. Descubre la historia de tus ancestros y honra tu linaje. 11. Considera la terapia para sanar y crecer. 12. Y como punto extra, no te pierdas la película Soul. En esta emocionante animación, descubrirás cómo equilibrar lo femenino y lo masculino en ti. Una oportunidad para sanar y abrazar tu verdadero ser. ¿Qué beneficios obtendrás al sanar tu energía femenina? Al sanar tu energía femenina, experimentarás estos beneficios significativos. 1. Desbloqueo y despertar de tu energía femenina. 2. Recuperación de la confianza y el amor propio. 3. Sentimiento de autenticidad sin temor al rechazo. 4. Despertar de la madre interna para cultivar el autocuidado en tu vida. 5. Sanación de heridas emocionales que te impedían vivir con confianza y merecimiento. 6. Desarrollo de un diálogo interno más amoroso contigo misma. 7. Mayor conexión con tu intuición y sabiduría interna. 8. Mejora en tus relaciones personales, estableciendo conexiones auténticas y saludables. 9. Mayor creatividad y expresión artística. 10. Sentimiento de plenitud y bienestar en tu vida diaria. Estos beneficios te permitirán vivir una vida más plena y satisfactoria, conectada con tu verdadera esencia femenina y experimentando una mayor armonía y equilibrio en tu ser. Al sanar tu energía femenina, te abres a nuevas posibilidades y a una conexión más profunda contigo misma y con el mundo que te rodea. Descubre todo el poder y la belleza que llevas dentro al sanar y abrazar tu energía femenina. Conclusión: la energía femenina es una parte esencial de cada individuo, independientemente de su género. Es un aspecto que abarca cualidades como la empatía, la creatividad, la intuición y la compasión. Sin embargo, a lo largo de la historia, la sociedad patriarcal ha relegado y desvalorizado estas cualidades, creando una herida en la energía femenina. La sanación de esta herida es un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Reconectar con nuestra esencia femenina implica acoger nuestras emociones, cuidarnos a nosotros mismos y liberarnos de creencias limitantes. También significa honrar nuestra historia ancestral y tener una relación sincera con nuestras madres. Al sanar y equilibrar nuestra energía femenina, experimentaremos una serie de beneficios significativos, como una mayor autoestima, autenticidad y una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. La película Soul nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre esta sanación y la importancia de encontrar el equilibrio entre lo femenino y lo masculino en nuestro interior.
Nos invita a explorar el significado de la vida, la pasión y la conexión con nuestra verdadera esencia. En última instancia, el proceso de sanar la energía femenina es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo que nos rodea. Nos permite abrazar nuestra autenticidad, vivir con propósito y disfrutar plenamente de la vida. Al despertar a la mujer poderosa que llevamos dentro, podemos iluminar nuestro camino y ser una fuerza positiva para el cambio y la transformación en nuestro entorno. Así que, adelante. Emprende este apasionante viaje hacia la sanación y el empoderamiento femenino, y no olvides ver la película Soul, para inspirarte aún más en este maravilloso camino de descubrimiento. La verdadera esencia de tu energía femenina te espera para florecer y brillar en todo su esplendor. Queridos amigos y amigas, ha sido un placer compartir este viaje de descubrimiento sobre la energía femenina juntos. Si les ha gustado este contenido y desean seguir explorando temas similares, les invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún nuevo video. Además, les animo a compartir este video con aquellos que puedan beneficiarse de esta hermosa reflexión sobre la sanación y el empoderamiento femenino. Con su suscripción y apoyo, me ayudan a seguir creando contenido significativo y enriquecedor para todos ustedes. Recuerden que, en la vida, no es lo que nos sucede, sino que hacemos con lo que nos sucede. Así que, abracemos nuestras energías femeninas y masculinas, y enfrentemos la vida con amor, confianza y autenticidad. Hasta pronto, queridos amigos, nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y empoderamiento. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.